todos. Lección 12, la corona, su papel en el sistema constitucional. Cabe recordar cuando estudiábamos los principios esenciales o los principios fundamentales del sistema constitucional español, el de la monarquía parlamentaria, que ya aparece en el propio artículo 1 de la Constitución. Recordábamos ahí la evolución de la monarquía desde la monarquía absoluta, en la cual el rey tenía toda la concentración del poder político, hasta la monarquía parlamentaria, en la cual el rey no tiene ningún poder político, pasando por esas fases intermedias de monarquía limitada y monarquía constitucional, en las cuales el poder se comparte entre el monarca y el parlamento. Cuando la Constitución española, por lo tanto, nos habla de una monarquía parlamentaria, pues se está refiriendo a esa forma de gobierno, que es común en los estados europeos que mantienen la monarquía como forma de gobierno, en la cual se dice el rey reina, pero no gobierna, es decir, carece de un poder efectivo. Podemos decir que tiene toda la autoritas, o la puede tener en virtud del papel que la Constitución le otorga, y la podrá tener en virtud, obviamente, de su actuación, ¿no? Que es la que tiene que ganarse esa autoritas, ese prestigio, pero carece de potestas. Naturalmente, esta es la única alternativa para que la monarquía se haga compatible con un régimen constitucional y con un régimen democrático. Otros estados optaron por la forma republicana, que es obviamente la que tiene un mayor elemento racionalizador. A veces se dice que la monarquía parlamentaria es una monarquía racionalizada. Es cierto, pero con ciertos límites. Por supuesto, dentro de ese esfuerzo racionalizador, la monarquía pues no puede competir con la república, por la simple y llana razón de que la jefatura del Estado en la monarquía es vitalicia y hereditaria, mientras que en la república pues será elegida bien sea por el Parlamento o bien sea directamente por el pueblo por un periodo de tiempo limitado, lo cual pues lógicamente se adecua más con esa idea de la legitimidad racional o legal racional, si recordamos aquella clasificación de Max Weber. Pero obviamente eso no significa que la monarquía sea incompatible con la democracia, sino que las monarquías, que como digo, hoy son frecuentes en diversos países de Europa, sobre todo en los países nórdicos, así como en el Reino Unido, como bien sabemos, las monarquías lo que han hecho ha sido quitar todo poder de decisión política en el rey, quedando la jefatura del Estado como una magistratura de mera persuasión, como una magistratura con su carácter representativo y simbólico, como vamos a ver en el caso español. En realidad es la única opción que tiene el Estado constitucional para mantener la monarquía. La otra, obviamente, es pasar a la república. Aquí no vamos a entrar porque además no es nuestra materia, sin perjuicio de que, si ustedes lo desean, pues en clase podamos mantener algún debate, si es que el interés sobre las ventajas e inconvenientes de la monarquía o de la república. Aquí solamente como punto de partida recordar que tenemos una monarquía porque la Constitución lo dice, y por lo tanto el poder constituyente, que es el pueblo soberano, en el futuro podría decidir cualquier otra forma de gobierno mediante la propia reforma de la Constitución. Es verdad que la monarquía tiene una protección especial porque la corona, que está en el título segundo, se requiere para su reforma un procedimiento agravado que va a implicar mayoría de 2/3 de ambas cámaras, etcétera, etcétera. Pero eso no quita, naturalmente, que esa modificación sería posible. Otros estados que han oscilado entre la monarquía y la república, como es el caso italiano, antes de aprobar su constitución actualmente vigente, bueno, pues celebró un referéndum sobre monarquía o república. Por muy escaso margen ganó la república, y ahora en la Constitución de 1947 expresamente se dice que esa forma republicana de gobierno no se podrá reformar, es decir, que bueno, lo tratan de mantener como un principio inmutable que no se pudiera alterar. Bueno, eso ya sería cuestión de analizar si verdaderamente al poder constituyente, aunque fuera el poder constituyente
constituido se le pueden poner ese tipo de límites. Eso ya lo vimos en otro tema. Ahora lo que me quiero centrar es que nuestra monarquía, sin perjuicio de su legitimidad tradicional, histórica, porque como ya hemos analizado, pues es la forma de gobierno más tradicional, con la excepción de las dos repúblicas que hemos tenido en la edad contemporánea, pero más tradicional, y sin perjuicio de que el rey actual pues sea, como es obvio, el legítimo heredero de la dinastía histórica. Sin embargo, la fuente de legitimidad de la monarquía es la Constitución. Y esta Constitución pues establece en ese artículo primero 1.3 que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, pero, y en este aspecto nos vamos a centrar en esta lección, a lo largo de todo el título segundo dedicado a la corona, pues regula con algún detalle las cuestiones relativas a esta forma de gobierno, al rey, al resto de los miembros de la Casa Real, el estatuto personal, las funciones, etcétera, etcétera. Bien, hay que decir que la Constitución, por lo demás, menciona expresamente al rey Juan Carlos, que era quien ya lo era cuando se aprueba la Constitución, porque lo fue desde el 22 de noviembre de 1975, pero que recibe, como digo, con esta Constitución esa legitimidad racional, con los matices que ya hemos hecho, en términos de que la propia institución, pero además el titular que lo desempeñaba en aquel momento, son reconocidos por la Constitución. La legitimidad tradicional o dinástica, si queremos, pues la obtuvo tras la renuncia de su padre, don Juan de Borbón, en 1976, porque cuando don Juan Carlos asume el trono el 22 de noviembre de 1975, todavía en realidad su padre no había renunciado, solamente tiene en aquel momento la legalidad de que, de acuerdo con las normas franquistas, pues le correspondía a él la sucesión en la jefatura del Estado. Bien, en cualquiera de los casos interesa destacar que el papel constitucional del rey pues es el propio de una monarquía parlamentaria, por lo tanto un poder fundamentalmente simbólico. A veces se dice poder moderador, ahora vamos a ver las funciones, otras veces se dice que queda fuera de los poderes del Estado. Ya hemos analizado en la lección de la separación de poderes cómo poco a poco la evolución de las monarquías hace que la monarquía salga en realidad del poder ejecutivo. En algunos casos se mantiene formalmente como parte del poder ejecutivo, en España no. De hecho, la corona en este caso ocupa un título aparte, totalmente separado de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y previo a todos ellos. Pero bueno, con estos matices se puede admitir la expresión de que la corona fuera el poder moderador, ¿no? Bien, vamos a ver que de hecho esa es una de sus funciones más importantes. Bien, la institución de la corona, por lo demás, pues tiene una serie de componentes, ¿no? Por supuesto, el rey es el primero de ellos, pero también pues aparece la reina la reina consorte o el consorte de la reina, que es la expresión que utiliza la Constitución, la regencia, el príncipe de Asturias, etcétera, etcétera. Bien, con lo cual, bueno, tendríamos este panorama general. Es curioso, quizás para terminar este apartado, que la Constitución española ahora regula la corona de una manera pues, más amplia que otras constituciones monárquicas o que otras monarquías parlamentarias de Europa. ¿Por qué? Porque en otros casos estas monarquías lo que hacen es digamos, la regulación se basa mucho más en derecho consuetudinario y tiene menos aspectos vinculados a la Constitución escrita. En el caso español, como no deja de ser una reinstauración, y no solo una reinstauración, sino que aunque la corona o la monarquía es la forma de gobierno tradicional en nuestro constitucionalismo, no solo contemporáneo, sino por supuesto moderno, incluso medieval, sin embargo, creo que podríamos decir que la forma o el modelo de monarquía parlamentaria en España es nuevo en la Constitución de 1978. En los textos constitucionales anteriores del siglo XIX, en realidad hablaríamos más propiamente de una monarquía constitucional, en la cual todavía el rey mantiene algunos poderes, mantiene algunas funciones, si bien sometidos a la Constitución. Incluso en algún caso, como los estatutos, el Estatuto
etcétera, son cartas otorgadas que tendrían un valor de una monarquía limitada, ¿no? Pero incluso en aquellos que se puedan considerar monarquía constitucional, todavía no lo diríamos con propiedad como monarquía parlamentaria. Eso quiere decir que la regulación debe partir de la Constitución española. Eso no quiere decir que la costumbre esté excluida como fuente del derecho constitucional en España. Podría, naturalmente, en aquellos aspectos donde existan lagunas en la Constitución y no haya un desarrollo legal, pues utilizarse esa costumbre o ese derecho constitucional, ¿no? Pero nunca en contra de lo que puede decir la propia Constitución o incluso la ley. Hay que decir que el título segundo puede requerir determinadas leyes que desarrollen algunos aspectos. Recientemente ello se ha llevado a cabo en el caso de la abdicación. Ahí se planteó una duda o una cuestión, como era si la ley orgánica a la que se refiere la Constitución para el caso de abdicación era una ley que tendría que regular, igual que las renuncias o las dudas de hecho de derecho, que tendría que regular esta situación a priori, o más bien era una ley para aprobar, digamos, en cada caso que se produzca una abdicación, para aceptar o aprobar la misma. Así que se llegó a la conclusión de esta segunda interpretación y cuando el rey Juan Carlos abdicó, se aprobó una ley orgánica específica sobre la cuestión. Hubo bastantes dudas, pero lo cierto es que con prioridad no existía esa ley orgánica, de tal manera que en ese momento había que aprobarla, pero es que además no se aprobó como una ley que regulase la cuestión, sino como una ley de caso concreto que lo que hacía era aceptar la abdicación, resolver, que es el término que dice la Constitución, es el artículo 57.5, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Resolver, por lo tanto, no parece referirse a una regulación previa, sino a una actuación posterior, en cada caso en que se produzcan abdicaciones, renuncias o dudas de hecho o derecho en el orden de sucesión a la corona. Por lo menos de esa manera se ha interpretado. Pero todavía puede haber otros aspectos, de hecho existen dentro del título segundo, que puedan requerir o que pueda ser conveniente pues una regulación legal que los desarrolle. Mientras tanto, tenemos que quedarnos, como es lógico, como fuentes, digamos, de la regulación de la corona en la Constitución, o sea, en nuestro sistema, la propia Constitución escrita y, en su caso, el derecho consuetudinario, en la medida en que no contradiga ni la Constitución ni el posible desarrollo legal. Bien, pues entraríamos en la siguiente pregunta, donde ya vamos a desarrollar específicamente las funciones del rey. Para ello es importante leer Primero distinguiríamos lo que son funciones y competencias. Las funciones desarrollan ese papel que hemos señalado como papel simbólico, moderador, etc. y vienen sintetizadas en el artículo 56 de la Constitución. En cambio, las competencias concretas, aunque la Constitución las llama funciones, a lo que yo voy a llamar estas competencias concretas, vienen establecidas en el artículo 62. Bueno, en realidad la Constitución no dice ni competencias ni funciones porque dice corresponde al rey, ¿no? Pero ahí podríamos decir competencias que, como vamos a ver, en virtud del referendo, no implican la adopción de ninguna decisión política por parte del propio rey, sino del referendante. Por lo tanto, son competencias o facultades cuya atribución al rey tiene un papel meramente formal. Más importante que eso, que no obstante lo vamos a ver después, es cuáles son las grandes funciones que la Constitución encomienda. Para ello hay que leer el artículo 56 de la Constitución, que dice, en su apartado primero, el rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Bien, a partir de ahí, pues podríamos, digamos, desgranar cuáles son esas funciones. En primer lugar, la jefatura del Estado, ¿no? Aquí las hemos sintetizado. La jefatura del Estado, pues ya sabemos que puede tener un significado muy diferente en
regímenes presidencialistas y en regímenes parlamentarios. En los regímenes parlamentarios, como herencia de ese ejecutivo dual, la jefatura del Estado no suele asumir el poder ejecutivo, por lo menos en el caso de las monarquías parlamentarias no lo asume en absoluto ya en la actualidad, o por lo menos en el caso de la monarquía española, para decirlo con claridad, e incluso en otros casos por dentro de ese ejecutivo dual la función de gobierno pues suele recaer en el primer ministro, ¿no? en el jefe de gobierno, y no tanto en el jefe del Estado, que hay que distinguir por lo tanto en este tipo de regímenes jefatura del Estado y jefatura del gobierno. La jefatura del Estado pues más bien va a tener un papel representativo, simbólico, etc. Aquí nos aparece la segunda función, que es esa función simbólica, símbolo de su unidad y permanencia. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Ahí aparece esa función simbólica, aparece esa función simbólica que implica, como digo, la personalización de la unidad y la permanencia del Estado. Ya hemos estudiado los símbolos que aparecen en el título preliminar, que en concreto en el ámbito de la Constitución solamente es la bandera, pero hacemos una referencia a otros símbolos del Estado que tienen una regulación fuera de la Constitución, como puede ser el escudo. Bien, pues el rey es otro símbolo, es un símbolo personalizado del Estado. Asume esa alta representación y por lo tanto puede asistir en nombre de España a distintos encuentros, reuniones, cumbres de todo tipo. No va a tener una facultad de decisión, por eso en muchos casos puede ir acompañado del presidente del gobierno, que es el que va a tener esa facultad de decisión política, pero la posición institucional de máxima representación del Estado español obviamente recae en el rey. Ni que decir tiene que desde el punto de vista formal, solemne, protocolario, ocupa el primer lugar siempre en la representación institucional del Estado. Además, la Constitución hace